Aguirre viajó hasta Tijuana y registró la historia de 2 colombianos, quienes amenazados por la guerrilla del ELN tuvieron que dejar todo para salvaguardar su vida. Hoy se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México, frente al muro, esperando un asilo que les permita rehacer sus vidas. Veamos la primera parte de esta historia. Estamos en el campamento de El Chaparral en Tijuana, donde esperan muchos migrantes pasar la frontera entre México y los Estados Unidos. Una zona donde llegan centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos, pero a la que ahora también se le están sumando los colombianos que escapan de la violencia impuesta por grupos terroristas en su país. ROC, what would you want to be in future? Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. I would like to be a terrorist. El miedo a perder sus vidas los obligó a salir de los llanos colombianos. Más de 5.500 kilómetros los separan de sus tierras, sus casas, su familia. Luego de 5.560 kilómetros, lo único que no pudieron dejar atrás fue ese miedo que les impide dar sus nombres, sus caras. Hasta en México siguen las amenazas. Quedarnos en nuestro país era tal vez a esta fecha estar muertos o estar secuestrados o en el peor de los casos que me hubiesen cogido, violado, torturado, como era lo que ellos nos habían dicho que iban a hacer conmigo. Su delito, no pagar una deuda de vacuna ajena. Carlos trabajaba en la construcción. A su lado acribillaron de 15 disparos a su compañero de campo. El próximo sería él, y aunque logró escapar del ELN, a los meses fue retenido. Lo llevaron hasta la frontera con Venezuela. Tú hablabas que darle dinero a la ELN era como darle dinero además de la guerrilla, obviamente, darle dinero a Maduro, a Venezuela. ¿Cómo es eso? El territorio donde nosotros trabajamos es frontera con Venezuela y esta guerrilla está protegida por ese gobierno. Ellos, cualquier cosa que pasa, automáticamente pasan el río y quedan en zona venezolana y allá pues son intocables. Un supuesto amparo que hace difícil la lucha del Estado colombiano contra el terrorismo en la zona de frontera. Tomaron un vuelo a la Ciudad de México y $520. Hicieron transbordo y llegaron a Tijuana en bus. Más de 45 horas de un camino por tierra con amenazas de ser deportados. Ya entrando en territorio mexicano, a veces las personas se quedan estancados en el área sur de México, porque México no está dando permiso que vengan hasta la frontera a hacer sus trámites. Pero esto es muy duro. Es malo que usted cuente lo que dice. Ay, gracias a Dios por todo, pero esto es muy duro. Esa que te está pasando allá, yo sé que no es fácil. Desesperación de una madre que pide saber qué pasa con su hija. Al llegar a Tijuana intentaron pedir asilo en la garita que da acceso a la Unión Americana, pero fueron mandados a un albergue. De su casa pasaron a un cuarto que comparten con otras familias. Este plástico divide la habitación de cartón y madera. Ya quiero irme de este lugar. No estoy cómoda, no estoy tranquila. Quiero ya irme de acá. ¿Y es la misma angustia que sientes hoy la que sentías cuando saliste de tu casa? ¿O cuáles son las diferencias de esas angustias? Aquí tenemos la paz de pronto de que no nos van a encontrar, pero al menos sabíamos que estábamos en el mismo país y en cualquier momento yo podía ver mis hijos, estaba con ellos. Acá no los tengo. La incertidumbre de no saber cuándo los voy a volver a ver, cuándo es que los voy a volver a abrazar. Como madre, eso es algo que me carcome diario. Al 911 reveló ese angustiante momento en que una madre colombiana intentaba salvar a sus 2 hijos del intenso calor del desierto de Arizona, luego de que los coyotes los abandonaran a su suerte. Ellos estaban viajando por la peligrosa zona con la esperanza de ingresar a los Estados Unidos, pero en su intento hubo un desenlace fatal. Vamos con Diana Rincón, que nos tiene más sobre este caso. Una madre desesperada. Claudia Marcela Pineda alcanzó a llamar al 911 en medio del inclemente calor del desierto de Arizona, temiendo por su vida y la de sus hijos María José y Cristian. Por favor, ayúdenme. ¿Cuántas personas están ahí con ustedes? 2
niños. No, por favor, ayúdenme que me voy a desmayar. La llamada la hizo desde su celular mientras intentaban llegar de manera irregular a los Estados Unidos. Al fondo de la grabación se escuchaba el angustiado llanto de su hija María José, de 10 años. Ya, mi amor. Le pregunto, ¿tiene WhatsApp? Sí, señor. Ok, revisa el WhatsApp, ya le envié un mensaje. Le acabo de enviar un mensaje para que acepte compartir las coordenadas. Poco después de esa llamada, la patrulla fronteriza ubicó a la madre y a María José sin vida debido a las altas temperaturas y la deshidratación. El pequeño Cristian, de 3 años, milagrosamente logró sobrevivir. Su padre está destruido. Me siento destrozado, me siento, vuelto a nada. Lo único que me da fuerzas para seguir adelante es mi hijo, por el que voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Claudia Marcela huyó de Colombia con sus pequeños, acorralada por la crisis económica y algunas amenazas, según su esposo Hugo, con quien se reuniría en los Estados Unidos. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hay una comunidad importante de colombianos en la región Tijuana-San Diego y desde aquí quieren alzar la voz, ya que su pueblo está siendo reprimido por hacerlo allá en Colombia. Este es el reporte. Están a más de 3.500 millas de su país natal, pero no son indiferentes a lo que están viviendo los suyos. Rabia, desesperación, impotencia son algunos de los sentimientos que llegan al ver la represión en Colombia para todos los que salieron a las calles a manifestarse en contra de una reforma fiscal que contemplaba impuestos a los alimentos. Hoy estoy de luto por todos los jóvenes, por todas las personas que han entregado su vida. Hoy estoy levantando en honor a la bandera de Cali, a todos esos que están resistiendo, están aguantando, están luchando por los beneficios de todos los colombianos que tuvimos que salir algún día de nuestra nación con una mochila llena de esperanzas y de sueños. Aunque ellos hoy todo lo ven a través de un teléfono, son sus hermanos, sus amigos, sus familias, las que están viviendo en carne propia la crisis colombiana. Veo a mi familia que ya no tiene la alacena llena de comida. Y es muy triste ver mi nevera llena y ver a mi familia con necesidades. Un grupo de colombianos radicados en Tijuana hoy hace guardia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Colectan firmas de todos sus paisanos en ambos lados de la frontera para enviar desde aquí su protesta. Colombianos en Baja California, en San Diego, colombianos en donde estén, que seamos más los que estamos firmando. A nosotros aquí no nos pueden callar, acá no va a llegar la policía, no va a llegar el SMART, no tenemos miedo y podemos hablar por las personas que ya no pueden hablar en Colombia. Los que están en San Diego también se suman a esta protesta a distancia. Tristeza por lo que está pasando, por las injusticias, por el trato humano y por muchas irregularidades en el gobierno colombiano. Así, desde el norte se mantendrán pendientes y aún a la distancia están con los suyos. Estamos dispuestos siempre a escuchar la voz del pueblo. En ocasiones podemos más que otras por cuestiones de tiempo, pero le quiero agradecer a John, ¿verdad? John Murcia. Grítame, campeón, porque si no, no te escuchan. Originario de Colombia, pero ya es el colombiano más mexicano, porque también le salen sabrosas las mentadas de madre. Ayer pasó por aquí y me dice, déjame exponer mi caso, que creo que es el caso de muchos extranjeros en México. Cuénteme, John. Así es, pues mi caso en especial pues es un caso migratorio y por documentos rezagados, de pronto en su momento no se hizo el trámite correcto y como han modificado las leyes migratorias pues hemos quedado estancados en esto. Y lo que quiero exponer es que, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, que de pronto dieran o hicieran una amnistía migratoria para regularizar a muchas personas que estamos no solo en México, sino esto es como un llamado a todos los países, porque realmente hay muchos migrantes que no tenemos los documentos en regla y necesitamos... ¿Usted cuánto tiempo tiene viviendo y trabajando en México? 20 años. Entonces tengo un problema de una corrección de un acta de nacimiento con mi hijo. ¿Tus hijos ya nacieron acá en México? Mis hijos y mi esposa son mexicanos. Entonces, esta situación la vivimos muchos. Lo que le estás pidiendo es una amnistía
al gobierno del presidente López Obrador para arreglar los papeles que tengan pendientes los extranjeros en México. Así es, una regularización, o sea